Bien, pasamos a nuestro compañero Eder Obando, le llamamos acá a la mesa para que nos diga, para que se presente y nos diga el tema de cuál va a tratar. Un fuerte aplauso para Eder, de la Colombia. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Yo me llamo Eder Obando, soy uno de los fundadores del Pacto Histórico Italia. He estudiado filosofía y sociología. Les voy a hablar de un tema bastante actual en la política mundial. Es de qué nos hablan los libertarios cuando nos hablan de libertad. Es un tema mucho más teórico, entonces el contexto tiene que partir de la teoría. Para todas las doctrinas políticas del 800 hasta el día de hoy, la palabra libertad e igualdad están presentes. En algunas teorías está más presente la palabra libertad, en algunas está más pendiente la palabra igualdad. ¿Ya? Desde la Revolución Francesa, este tema se repite y se repite y se repite. No podemos olvidar que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. ¿Libertad para qué? ¿Qué era libertad para los franceses en ese entonces? No olvidemos que se estaba cayendo el imperio, toda la Edad Media, y toda esa cuestión de la Edad Media, se había creado una clase burguesa comerciante que eran los que de una forma u otra se estaban tomando el poder. Entonces la libertad consistía en la libertad principalmente de comerciar, de negociar, de hacer negocios. Y el Estado tenía que garantizar que la gente, los burgueses o los nuevos burgueses de ese entonces pudieran comercializar. Ahí consistía la palabra libertad. ¿Igualdad frente a qué? Frente a la ley. Porque también se venía una discusión complicadísima que la hace principalmente un gran filósofo italiano, César Beccaria, donde le quita la potestad al rey como soberano de la justicia y se la entrega al pueblo. Entonces todos los seres humanos somos iguales frente a la ley. Por eso a la ley la identifican como una diosa con dos pesas y con ojos vendados, porque no podría ver a quien estaba juzgando. Se juzgan los hechos, no las personas. ¿Ya? Pero una sociedad así sería complicadísima incluso para los famosos franceses. Le tienen que crear otra cosita, que es la fraternidad. O sea, hay que crear un sistema mínimamente solidario para que esta sociedad se sostenga. Y con esos tres pilares se crea lo que hoy conocemos los estados post-Revolución Francesa. ¿Ya? Hasta ahí más o menos es clara la cosa. Las teorías marxistas, todas, parten de la idea de la igualdad más que la libertad. Y dentro de esa idea de igualdad es ubicar al ser humano, a pesar de nuestras diferencias físicas, que obviamente es indiscutible que existen algunas diferencias físicas, la igualdad no solamente frente a la ley, sino frente al mismo Estado, y la igualdad frente a las posibilidades. ¿Ya? Donde todos los seres humanos de ese Estado estén en igual condiciones para desarrollar su libre personalidad. En este contexto, en esta dicotomía, mientras más libre sea un Estado, menos igual es. Mientras más igual es, menos libre es. En teoría, para que tengamos un criterio más o menos claro.
Por eso los estados socialistas hacen más hincapié en la igualdad. La igualdad no, para los estados socialistas no es que todo el mundo se ponga la misma camisa ni el mismo par de zapatos. Eso es una caricatura de la igualdad. La igualdad es que todos los seres humanos tengan la misma capacidad de ir a las mismas universidades, estudiar lo que más se pueda, en caso de enfermedad sean curados igualmente un rico que un pobre, que todos tengan más o menos la misma capacidad de desarrollar de su personalidad o manejarse dentro de la sociedad. Estas teorías funcionan más o menos y se desarrollan dos proyectos políticos que se podrían decir de cierta forma antagónicos, que es el socialismo real y el capitalismo occidental. Y todo funciona relativamente bien hasta Margaret Thatcher y la introducción del neoliberalismo. El neoliberalismo a la palabra libertad le pone un sustantivo. Para ellos libertad es la no injerencia del Estado en la cuestión económica. Entonces, mientras menos injerencia tenga el Estado en la cuestión económica, mejor es la sociedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado o los Estados no pueden manejar cuestiones que garantizaban la igualdad entre sus ciudadanos. En palabras claras, hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar, entre ellos la salud. Entonces, ¿quién se puede curar? El que tenga plata para curarse. La educación, ¿quién se puede educar? El que tenga plata para educarse. Y todos los derechos que se habían ganado durante larguísimas luchas, y como dice un gran poeta, los derechos son ganados con sangre y sudor, más sangre que sudor muchas veces, y es ganados por las clases populares, se comienzan a perder. Se comienzan a perder porque la privatización no es otra cosa que la pérdida de los derechos colectivos. El desarrollo del neoliberalismo crece y se apodera prácticamente de todo el mundo occidental. Yo hablar del mundo occidental, estoy hablando principalmente de los Estados Unidos, Europa y muy fundamentalmente de Inglaterra. ¿Ya? Entonces, esos derechos empiezan cada vez a perder más, y convierten que la privatización no se vuelva un problema local, sino un problema transnacional. Y ahí es donde empieza el problema de Davos y otras cosas, que es como una pequeñísima élite mundial, estamos hablando menos de 500 familias del mundo, se van apoderando del 97% del Producto Interno de todo el mundo. Como esas 500 familias se apoderan prácticamente de todo lo que se produce en el mundo, desde bienes de uso a bienes de consumo. ¿Qué quiere decir yo bienes de uso a bienes de consumo? Los bienes de consumo pues son los que consumimos nosotros para sobrevivir, para comer, el agua, los alimentos, el trigo, la cebada y todo el resto. Estas 500 familias se apoderan de eso. Y se apoderan también de los bienes como el vestido, la recreación y muchos otros. Y cada vez excluyen, sacan más gente de esas posibilidades. Y ahí viene el discurso de por qué los libertarios, cuando hablan de libertad, ¿de qué libertad nos están hablando? Porque es otro concepto de libertad que van a hacer. Yo este concepto lo estoy sacando de un escritor brasilero que se llama José Soaza, que sacó un libro, todavía no traducido en español, se llama El poder de la derecha,
El pobre de derecha y la venganza de los bastardos. El pobre de la derecha y la venganza de los bastardos. Él dice que la tesis fundamental es, se pregunta él, ¿cómo es posible que la mayoría de pobres en Brasil o en Argentina o en Italia o en Estados Unidos voten por los partidos de extrema derecha? ¿Cómo es posible que los pobres del mundo se hayan unido para votar a favor de sus verdugos? Y es una pregunta muy adecuada, porque si vamos a ver las estadísticas, a Bolsonaro lo subieron las iglesias evangélicas y los pobres de Brasil al poder. Lo mismo pasó en Argentina. A Milei lo subió al poder los jubilados, los desempleados y los que no tenían nada que ganar. Entonces la pregunta de José Soares es: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué explicación le vamos a encontrar a esta cosa? Y aquí es donde empieza la situación interesante. En los proyectos anteriores a este problema libertario, se partía de un concepto básico. Era la economía la que determinaba la política y todo el resto. Es la economía, Marx lo dice clarísimo, es la economía el elemento fundamental de la creación de esa sociedad. Y es la relación de las personas con los medios de producción y la relación de la producción la que determina el pensamiento de la persona. ¿Ya? Y el capitalismo lo dice de cierta forma casi igual. La clase dominante y la clase menos dominante tienen un criterio de política que se diferencia gracias a las condiciones reales que existen, las condiciones concretas. Y entonces se podía hablar en esa época de una cierta conciencia de clase, donde el pobre debería votar por alguien semejante a él, o sea, de izquierda, y el millonario, el ultramillonario, debería votar por alguien semejante a ellos, o sea, la derecha o el conservatismo, los que no querían que cambiaran las cosas. Y había una clase que siempre estaba en vilo, que siempre se jugaba, que era la clase media, que dependiendo del susto que le podían dar o de las expectativas que podía obtener, votaba por un lado o por otro. Pero, según Soacha, aquí hay una cuestión que no se tuvo en cuenta, y es la cuestión, la extensión moral que tienen todos los seres humanos. Para él, todos los seres humanos, fuera del concepto económico, tenemos una cuestión moral. ¿Qué es esa cuestión moral? Es cómo nos vemos nosotros frente a la sociedad, y sobre todo la sociedad cómo me ve a mí. Cómo la sociedad me representa. ¿Yo qué soy para la sociedad? Y aquí es donde empieza la cuestión interesante. Para él, el neoliberalismo clásico deja un montón de personas que son marginadas dentro de la sociedad, pobres absolutos, gente que no tiene ninguna posibilidad de salir de esa pobreza, ¿ya? Y no tiene la posibilidad de salir de esa pobreza, y no solamente no tiene la posibilidad, es gente que está humillada por la sociedad toda hora. Cuando sale de la casa, todo el mundo lo ve feo porque está mal vestido. Si va a trabajar tiene que ir a limpiar un baño, entonces todo el mundo lo mira como si fuera la basura de la cosa. Hay un chiste en español muy interesante, que lo dice un gran poeta, que era que alguien cuando salió con el niño vio que alguien estaba abriendo la calle, y entonces el niño le pregunta al papá que si el que está limpiando la calle es el hombre de la basura. Es simplemente eso, es cómo se humilla, cómo se llega a eso. A este síndrome lo llaman el síndrome del Joker. Yo creo que todos hemos visto la película del Joker,
este personaje que vive con una madre enferma. Él hace una especie de artista de la calle porque no encuentra nada más que hacer. Todo el mundo lo humilla, todo el mundo lo trata mal. Él no tiene para comprar los medicamentos de su familia, él no tiene con qué comer. Entra a la casa y la madre lo humilla porque es un total fracasado. Y ese fracaso se va sumando no solamente en la familia, se suma con los amigos, se suma con la cohesión de él y con toda la sociedad. Él va acumulando un odio, un odio, un odio, un odio, que casualmente no va contra la clase del poder, va contra los más pobres de él. Entonces, dentro de esta cuestión se mete una cosa que nosotros creo que todos estamos habituados. Todos tenemos un amigo que por internet dice que el que es pobre es porque quiere ser pobre. Y que te dice, no preocuparte, ocúpate. Busca soluciones en vez de preguntas. Hay gente y tenemos amigos, incluso teóricamente compañeros, que todos los días están hablando en internet de eso. Si usted en esta sociedad es pobre, es porque usted quiere, porque la sociedad te da toda la facultad y todas las posibilidades. Invéntate, conoce, haz. Pero a esa crítica o a esa solución nunca se llega a un paso más adelante. Es mirar las condiciones reales, las condiciones de propiedad, las condiciones reales que te han llevado a esa pobreza. Entonces, un sector muy grande de la sociedad que hace parte de esos marginados, de esa gente humillada, maltratada, que tiene un odio interno, se autoconvence que el enemigo no es la clase superior a ella, ni el capitalista. El enemigo es el que está abajo. Y el que está arriba solamente lo pudo admirar porque él sí se ocupó, porque él sí creó, porque él sí fue capaz de hacer los sueños realidad. Y al máximo la culpa es mía, que yo no he sido capaz de hacerlo. Entonces, dentro de ese concepto moral de profundidad y de frustración. Y en ese concepto moral y profundo se crea un odio cada vez hacia el sector más bajo de la sociedad. Y casualmente los que manejan muchas de las líneas de supérate, haz las cosas, realmente, en el fondo, son los menos beneficiados por esa sociedad. Pero que a la vez crean un mundo paralelo donde cada vez ellos están convencidos de que eso no es culpa de la sociedad, que es culpa de las personas que no quieren salir de pobre. Usted no quiere ser pobre, usted es pobre porque le da la gana. Usted es pobre porque usted es un incapaz. Usted es pobre porque no es capaz de trabajar 18 horas al día. Usted es pobre porque no es capaz de inventarse un trabajo. ¿Ya? Y eso que está creando un grupo cada vez más grande de personas que odia al sector más abajo. Hasta ahí creo que estamos más o menos claros. Para seguir con la cuestión, hay una cosa interesantísima. Antes era posible ser racista, entonces yo cogía el odio al negro, o al indígena, o al filipino, o a cualquier otro. Ahora yo lo cojo como cuestión cultural y ninguno me puede decir que soy racista. Entonces yo digo, esa cultura, no digo eso muchachos, esa cultura es una cultura de perezosos, que no quieren superarse. Esa cultura que está ahí, esa cultura que está allá, es una cultura de incapaces. No digo esa etnia, no digo ese pueblo, digo esa cultura. Y eso es ideal para ubicar siempre al que está debajo en la pirámide económica como el culpable.
Es de ahí donde sale que para la extrema derecha el enemigo siempre es el más débil. Para la extrema derecha el enemigo es el extranjero. Para la extrema derecha el enemigo es aquel que está en dificultad, nunca el que esté superior a mí. Porque el que está superior económicamente, yo no lo puedo sino admirar. Elon Musk, que ahora está de moda, todo el mundo sabe quién es el estereotipo claro de esa historia. Todo el mundo lo admira porque es millonario. Pero si Elon Musk, con toda la basura que habla, y eso lo digo a cualesquiera, fuera un pobre como nosotros, nadie le pondría cuidado. La historia de Bill Gates, que es una historia mítica, un hombre que pone un negocito por allá abajo en el sótano de la casa y se vuelve el hombre más millonario del mundo, o el segundo, no sé. Puede decir ya. Ya concluyo. Se vuelve el hombre más millonario del mundo. Esto es esa misma historia. Entonces lo que está diciendo es que el mundo, la visión que se está creando es una visión que va en el campo de lo moral. ¿Y para qué hago yo esta reflexión? Porque yo quiero que sepamos los síntomas para comenzar a combatirlos. Porque hasta que no sepamos exactamente qué es lo que está pasando y decir que el pobre va y vota por Salvini o por Bush o por Bolsonaro porque es bruto e ignorante, no es suficiente. ¿Ya? Entonces, este tema es un tema que podría yo hablar otras 2 horas, pero si no me pegan, entonces dejemos ahí. Gracias, compañeros. De todas maneras, continuamos en la lucha y que viva Palestina. Compañero, es un tema filosófico muy importante, pero pienso que eso se podría replantear en otra sesión, porque es muy interesante. Y tenemos pues en la sociedad actual, precisamente el imperialismo pues incide bastante en esta problemática para que a través de todo su aparato propagandístico, con todo el sistema, o sea, influyan en esas personas para que voten, para que odien a sus símiles y voten